tardes a todos y bueno, gracias mil por invitarme. Es un gusto venir aquí, siempre es un placer venir aquí, es un sitio con muchísima paz y como bien has dicho, pues bueno, aparte de la hostelería, regento un bar en el mercado municipal de Ares. Una de mis pasiones, una de tantas, porque la verdad que no me da la vida para tantas aficiones. Lo que empezó con una afición, y os voy a contar un poquito así como empezó, empecé a hacer papel. Un día cogí todos los instrumentos necesarios para hacer papel, que aquí en esta agrupación hemos podido verlo en directo, y dije, bueno, yo voy a hacer papel. ¿Pero por qué empieza uno a hacer papel? Porque podía haber hecho cerámica o cualquier otra actividad. Pues empecé a hacer papel porque anteriormente empecé a hacer grabado. Y el grabado es un arte que exige un papel, pero un papel especial, exige un papel de algodón, de fibras naturales. ¿Qué quiere decir de fibras naturales? De fibras naturales quiere decir que no procede directamente de la tala de un árbol. Y no solo eso, sino que aparte le hemos quitado toda la lignina, lo hemos blanqueado y le hemos dejado su color, propiamente dicho, su color natural, el color natural de la fibra que podríamos utilizar. Podría ser un avellano, podría ser el lino, muy cotizado en el arte, podría ser de un tilo, que es un papel precioso, podría ser de el papiro, del cáñamo, que precisamente la palabra papel procede de la palabra griega papiro. Utilizaban el papiro para hacer papel. Entonces, bueno, a partir de ahí empiezo a investigar. Cuando investigas sobre el papel, pues claro, te aparece lo típico, el papel reciclado. El papel reciclado es, volvemos a reutilizar esa pasta de papel, pero sigue procediendo de un triturado de los árboles, ¿no? De los eucaliptos, sobre todo coníferas. Y conozco, a través de esa investigación, conozco a uno de los pocos maestros papeleros que existen en España, que es ingeniero de papel y que estaba en Tolosa. Bueno, luego trasladó su taller a Candás, a Gijón. Entonces, unido a eso y a crear una asociación en el norte de Burgos, una asociación cultural muy similar a esta, con menos igual socios, decido invitarle a que venga a darnos un fin de semana a todo el pueblo, un taller, ¿no?, de papel, de cómo se hace el papel. Y bueno, a partir de ahí, pues es como una explosión. Me dio muchísima información, me sigue dando a día de hoy muchísima información y la única fórmula, por falta de espacio que tengo para seguir haciendo papel, es enseñar a hacer papel, ¿no? Sobre todo porque es una actividad medioambientalmente hablando muy, muy ecológica. Cuando usamos papel, no es ninguno de estos dos los que usamos habitualmente. Cuando usamos papel de celulosa de la tala de árboles, realmente estamos contaminando. Es inevitable. Para hacer la cantidad de papel que se utiliza, lógicamente, si tuviéramos que hacerlo con fibras naturales, también destrozaríamos muchísimos árboles, ¿no? Pero es contaminante en el sentido de que para blanquear ese papel, para verlo blanco tal y como lo conocemos, se utiliza cloro. Y el cloro expulsa a los ríos, a los molinos, donde normalmente están las fábricas de papel, muchísimos ácidos. Actualmente se está blanqueando con oxígeno. ¿Y por qué digo oxígeno? Porque muchos igual de vosotros no sabéis que cuando se estiraban las sábanas de algodón y de lino en las casas al verde, lo que se estaba haciendo era oxigenar para blanquear. Se estaba haciendo lo que hacen las plantas, la fotosíntesis. Estaban utilizando el oxígeno y que las sábanas quedaban blancas. Bueno, pues eso es lo que actualmente se está empezando a utilizar y yo encantada de la vida para blanquear el papel. Independientemente de todo eso, el papel que yo suelo realizar es un papel muy especial porque se hace hoja por hoja. Primero se trituran todas las fibras que tengamos, de algodón o de lino, que es precioso, o de paja, incluso la paja que comen las vacas, los animales, sale un papel fantástico. Entonces se tritura, se le echa sosa cáustica
Y diréis, ¡jo, sosa cáustica! Sosa cáustica es muy contaminante. Sí que es cierto. Pero una vez que le añadimos el vinagre, un ácido acético en este caso, queda limpia, ya no sería contaminante. Entonces lo que hacemos es una pasta con esa fibra y con un bastidor, hoja por hoja, como si estuviéramos haciendo ropa. Hoja por hoja vamos haciendo cada hoja de papel. Eso luego va a una prensa y luego se tiende, como hicimos aquí en esta agrupación, se tiende como si fuera a tender la ropa. Se tiende sobre una fliselina, que muchas modistas lo conocerán, es un entrepaño, y la pasta esa se queda adherida ahí. Lo que conseguimos al final, y pena que no poder traeros una muestra física porque tengo todo mi material en Burgos, lo que conseguimos ahí es un papel de 4 barbas, un papel que no ha sido cortado. No, tenemos por los 4 lados sale una fibra y es un papel, artísticamente hablando, los artistas lo valoran muchísimo porque es un papel único, cada hoja es única. Los precursores de ese tipo de papel fueron los chinos en el 140 antes de Cristo y a partir de ahí, bueno, pues eso ha ido evolucionando. Sí que es cierto que como es muy laborioso y costoso, pues no nos dedicamos mucho a eso. Pero sí que me gusta, sobre todo, enseñar a... E queria te preguntar, xa que falas de ensinar, si nestes cursos, non, si se quere apuntar xente que non coñece moito, non, ou non coñece nada, é moi difícil a primeira vez manipular e confeccionar o papel ou non? Pues no, porque solo necesitamos una batidora. Bueno, María Cordal, que la tengo ahí, que gracias a ella pudimos secar el papel cuando hicimos aquí la actividad. Solo necesitamos una batidora, la sosa cáustica, por supuesto, una cola que es gelatina mismamente para que esas fibras se vayan uniendo y conseguimos la pasta y agua. ¿Qué ocurre con el agua? Tiene que ser un sitio, principalmente que sea el agua limpia. No vale cualquier sitio para hacer papel. Por eso los molinos, y esto es una curiosidad, los molinos se situaban siempre cerca de un río. Aquí tenemos un sitio en Galicia, que fue la primera fábrica de moneda y timbre, la primera fábrica real, que hacía papel real, y el papel real era un papel hecho a mano con fibras naturales. Por eso, porque se suponía que ese papel iba a durar años. El papel moneda, los billetes de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ese papel puede pasar, está hecho con fibras naturales, no está hecho con celulosa de árboles. Y pues, me dejas un minutín más, pues eso, es cualquier persona que esté interesada en hacer ese tipo de actividad, sin saber, va a conseguir, pues bueno, tener igual en una sesión, pues 6, 7 papeles. Si te gusta pintar los puedes utilizar, si te gusta encuadernar, como yo, como a mí, podéis hacer libriños así pequeñiños, que son libros objeto, y si os gusta escribir, pues también podéis haceros vuestras libretitas.